Entonces, bueno, ahí en esa parte, en la parte de la religión en Asia, habíamos visto las más importantes, ¿no? Las filosofías más importantes que se fueron desarrollando, cómo fueron, por ejemplo, en el caso del confucianismo o del taoísmo, cómo las utilizaron en algunos momentos de la feudal, China feudal y del Japón feudal también, para que pudieran imponerse, ¿no? En un sistema precisamente feudal, ¿no? Que también estaba vinculado con las dinastías, un poco igual a lo que pasaba en Europa, pero en Japón, ¿no? Y en China también, porque es que también China y Japón han sido países muy aislados desde el principio de los tiempos, han sido culturas que muy poco comercian con Occidente y que de hecho a China, por ejemplo, la obligaron a relacionarse, ¿no? A comerciar con Gran Bretaña en la época de 1800, 1700, cuando empezó la colonización o las primeras búsquedas o las primeras aproximaciones hacia China. Y entonces a partir de ahí, pues lo obligaron, ¿no? Entonces China se tuvo que ver involucrada en haber tenido que pues, precisamente comerciar. Incluso ellos habían prohibido el opio precisamente porque se habían dado cuenta que la gente era menos productiva, ¿no? Todos se pasaban fumando, iban a los fumaderos de opio, que eran estos cajones, así como unos cuartos oscuros muy grandes, donde todo el mundo con cojines. Llegaba la gente, se acostaba, se ponía a fumar opio y se quedaba pues dormida, ¿no? Es uno de los efectos. Entonces, y es muy adictiva esta sustancia. Entonces, en esa época, la gente, los chinos, eran adictos al opio en grandes cantidades de masa y era muy poco productivo lo que hacía esta población en China, ¿no? Entonces, por eso se prohíbe, pero pues finalmente siempre es un buen comercio, ¿no? Es un buen negocio. Entonces, en esta cuestión del negocio, pues continuaban, ¿no? Los elementos continuaban siendo parte o sea, obligaban a China, quiero decir, obligaban a China a vender, a producir y a comprar el opio, ¿no? A comprar el opio y, que les vendía Reino Unido, que producía en Afganistán, por cierto, de ahí venía todo esto. Entonces, son obligados, ¿no? Y son obligados a comerciar. Y después vamos a ver un punto muy importante, muy característico de la geopolítica, ahorita que estamos hablando, bueno, nosotros que nos especializamos en la geopolítica precisamente, un punto importante que tiene que ver con con esta apoderamiento, con esta obligación, con esta humillación hacia China, que ellos lo sienten como una humillación por parte de los países occidentales, que los obligaron a comerciar y que además también en ese momento en el que China era muy débil a nivel militar y a nivel político también, ¿no? A nivel internacional, eh, pierde ciertos territorios en el norte de lo que ahora es, bueno, de lo que se llamó Manchuria y que ahora en la parte del norte de Corea y que ahora son parte de Rusia, ¿no? Es territorio ruso que fue arrebatado en estos tratados desiguales que se dieron en 1850 y tantos, 56 creo, tratados desiguales, que fueron tratados que obligaron a China a firmar. Lo firmó Reino Unido, lo firmó Francia, lo firmó Rusia, y entonces se dividieron parte de China y se dividieron también la forma en la que se iban a relacionar con China. Y esto para los chinos resultó una derrota muy humillante, ¿no? Y entonces ahorita ese territorio continúa siendo parte de Rusia, pero China, así como el de Taiwán, tampoco reconoce que este territorio sea ruso al 100%. Entonces, ahí hay un punto de posible conflicto, ¿no?